Desciframos el instinto primario de lealtad como un mecanismo biológico de supervivencia, más que como una elección moral. Analizamos cómo la cohesión tribal modificó el sistema nervioso humano, castigando la traición con la extinción evolutiva. Al examinar las recompensas neuroquímicas de la fidelidad, revelamos por qué el aislamiento moderno activa antiguas alarmas de supervivencia en nuestro ADN ancestral. Te han dicho que la lealtad es una noble elección moral, pero ¿y si en realidad es un instinto de supervivencia innato grabado en tu ácido desoxirribonucleico? Hace miles de años, un solo acto de traición no solo ponía fin a una amistad, sino que significaba la extinción evolutiva. Estamos descifrando cómo la cohesión tribal reconfiguraba todo tu sistema nervioso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el dolor del aislamiento social se siente como una herida física? Tu ácido desoxirribonucleico ancestral activa antiguas alarmas de supervivencia porque, para tus antepasados, estar solo significaba una muerte segura. Estamos explorando las recompensas neuroquímicas de la fidelidad y por qué tu cerebro trata la soledad moderna como un depredador que amenaza tu vida. La historia no la escribieron lobos solitarios, sino aquellos que permanecieron fieles a la manada. Estamos desvelando el código genético de la lealtad para mostrar cómo el cerebro humano fue moldeado físicamente por la necesidad de pertenecer a un grupo. Descubre hoy cómo tu biología castiga la traición y recompensa la pertenencia. En el despiadado tablero del Pleistoceno, la supervivencia solitaria no era una opción heroica, sino un error genético. La selección natural no premió la bondad, sino la eficiencia reproductiva ligada a la interdependencia. Aquí el análisis del dividendo de supervivencia desde una perspectiva puramente biológica. 1. El cálculo del riesgo y la energía. Para un homínido, el entorno era una serie de déficits constantes. La cohesión grupal funcionó como un multiplicador de recursos. Protección térmica. El calor corporal compartido en noches glaciares reducía el gasto metabólico, permitiendo que la energía se destinara a la búsqueda de alimento en lugar de a la simple termorregulación. Vigilancia 24/7. Un individuo solitario debe dormir con un ojo abierto, sacrificando el sueño REM crítico para la función cognitiva. El grupo permitía turnos de vigilancia, reduciendo la probabilidad de depredación a niveles manejables. 2. La caza y la defensa como economía de escala. La obtención de proteínas de alta calidad, megafauna, era físicamente imposible para un solo individuo. La lealtad al grupo era el peaje de entrada al reparto de carne. Los individuos con rasgos de lobo estepario quedaban excluidos del acceso a grasas esenciales, lo que comprometía su desarrollo cerebral y su capacidad para atraer parejas. 3. El castigo genético al aislamiento. La selección natural actuó mediante un filtro brutal. Individuos independientes. Sus genes morían con ellos ante la primera lesión menor o infección, ya que no tenían a nadie que les proporcionara alimento durante su recuperación. Individuos cohesivos. Aquellos con mutaciones que favorecían la oxitocina, el pegamento químico de la confianza, y la lectura de señales sociales sobrevivían a crisis temporales. El grupo actuaba como un seguro de vida biológico. 4. La conformidad como ventaja táctica. La predisposición biológica a seguir normas grupales no nació de la moral, sino de la necesidad de evitar el ostracismo. En el Pleistoceno, ser expulsado de la tribu era una ejecución retardada. Por lo tanto, el cerebro humano evolucionó para experimentar el rechazo social como dolor físico, una señal de alerta roja para obligar al individuo a reintegrarse y asegurar su supervivencia. Para las escuelas y culturas tradicionalmente masculinas, la lealtad no se entendía como un sentimiento afectivo, sino como una tecnología social y un componente esencial de la identidad funcional.
Aquí tienes cómo se ha estructurado esa lealtad en diferentes contextos. 1. El estoicismo. La lealtad como cosmopolitismo. Para los estoicos, como Marco Aurelio, la lealtad no era hacia un individuo por capricho, sino hacia el deber, officium. El concepto. El hombre tiene círculos de lealtad, uno mismo, familia, ciudad, humanidad. La lógica. Ser leal era ser racional, traicionar a la comunidad era traicionar la propia naturaleza humana, convirtiéndose uno en un miembro amputado del cuerpo social. 2. El bushido. Lealtad como deuda de muerte, hiri. En la casta samurái, la lealtad, chuji, era un contrato absoluto que anulaba el yo. El concepto, el hiri, obligación social, siempre pesaba más que el ninjo, sentimiento humano. La lealtad servía para mantener el orden feudal en un estado de guerra perpetua. Si el señor moría o fallaba, el guerrero debía demostrar su lealtad incluso a través del suicidio ritual seppuku, validando que su palabra valía más que su vida. 3. El confucianismo. El eje de la piedad filial. En la antigua China, la lealtad Chong era la base de toda estructura política. Se basaba en la jerarquía. El hijo debe lealtad al padre y el súbdito al emperador. Si cada hombre mantenía su posición y su lealtad en la cadena de mando, el cosmos permanecía en equilibrio. La lealtad era el antídoto contra el caos, Luan. 4. Las comitatus germánicas. El pacto de sangre. Descrito por Tácito, este era el núcleo de las tribus guerreras del norte de Europa. El jefe proporcionaba equipo y botín, los guerreros proporcionaban sus cuerpos como escudo. Era una lealtad recíproca y utilitaria. Un guerrero que sobrevivía a su jefe en el campo de batalla quedaba cubierto de infamia de por vida. La lealtad era la moneda que compraba el honor y el estatus. 5. La caballería medieval. El vasallaje. La lealtad se formalizaba a través del rito del homenaje. El caballero ponía sus manos entre las del señor. Una mezcla de fe cristiana y servicio militar. En un mundo sin estado centralizado, la lealtad personal era el único pegamento legal. La traición, felonía, era el peor crimen posible, porque disolvía la única red de seguridad existente. El honor es el sistema de auditoría externa que valida la lealtad. Sin honor, la lealtad es invisible. Sin lealtad, el honor es imposible. En estas culturas masculinas, el honor funciona como una moneda de cambio social con reglas muy precisas. 1. El honor como derecho a la réplica. En las culturas de guerreros, como los vikingos o los clanes escoceses, el honor era la coraza psicológica, la lógica. Si alguien cuestionaba tu lealtad, estaba atacando tu honor. La consecuencia. La respuesta debía ser violenta o pública. No defender el honor ante una acusación de deslealtad equivalía a admitir la culpa. El hombre deshonrado perdía su estatus de protección en el grupo. 2. La limpieza de sangre y el linaje. En sociedades como la España del siglo de oro o el Japón feudal, el honor no era individual sino un activo familiar. La lógica. La lealtad de un hombre a su señor o a su palabra afectaba la reputación de sus hijos y antepasados. La consecuencia. Un acto de deslealtad manchaba la sangre. El suicidio ritual o el duelo a muerte no eran actos de desesperación, sino reparaciones técnicas para limpiar el nombre de la familia y permitir que los descendientes siguieran siendo piezas funcionales en la sociedad. 3. El valor de la palabra. Fides. Para el ciudadano romano o el caballero medieval, el honor residía en la coincidencia entre palabra y acción. La lógica. Un hombre vale lo que vale su palabra. La consecuencia. Romper un pacto destruía tu fama. Un hombre sin honor era un muerto civil. Nadie comerciaría con él, nadie lucharía a su lado y nadie le daría refugio. El honor era el puntaje de crédito de la antigüedad.
4. La vergüenza frente a la culpa. Estas culturas son predominantemente culturas de la vergüenza, externas, no de la culpa. La lógica. Lo que importa no es cómo te sientes tú, sino cómo te ve el grupo. La consecuencia. La lealtad se mantenía por el terror al desprecio público. El honor es la mirada de los iguales que te juzgan. En resumen, el honor es el mecanismo de control que asegura que la lealtad se cumpla incluso cuando es costosa o letal. Para el hombre que busca una masculinidad superior basada en el autodominio y la trascendencia, recuperar la lealtad no es un retorno al tribalismo ciego, sino la conquista de la voluntad sobre el impulso. En un mundo de gratificación instantánea y vínculos desechables, la lealtad se convierte en el pilar de una estructura interna sólida por las siguientes razones. Primero, la lealtad como prueba de autodominio. La lealtad es la capacidad de mantener una decisión tomada en un momento de claridad cuando las circunstancias se vuelven oscuras o tentadoras. Un hombre que no puede ser leal a sus principios, a su palabra o a sus aliados, es esclavo de sus estados de ánimo cambiantes. El autodominio exige que la razón y el compromiso gobiernen sobre el capricho del momento. Segundo, el antídoto al nihilismo moderno. La llamada masculinidad tóxica suele ser reactiva e insegura. Busca dominar a otros para ocultar su propia falta de propósito. En cambio, el hombre que trasciende encuentra su valor en ser un punto de apoyo para los demás. La lealtad proporciona un eje de significado, servir a algo más grande que el propio yo, como una familia, una causa o un código ético, es lo que otorga verdadera estatura moral. Tercero, la construcción de confianza arquitectónica. En la antigua economía de supervivencia, la lealtad era un cálculo de protección. Hoy en día, es un capital social estratégico. Un hombre cuya lealtad es inquebrantable genera a su alrededor un ecosistema de confianza donde florecen proyectos, comunidades y legados. La trascendencia no se logra en soledad, sino a través del impacto duradero en la vida de quienes confiaron en nosotros. Cuarto, integridad. La lealtad hacia uno mismo. La forma más elevada de lealtad es la integridad. No se trata de ser fiel a un grupo por miedo al ostracismo, sino de ser fiel a la propia visión del hombre superior que se aspira a ser. Traicionar a un amigo o un principio es, en última instancia, una traición al propio carácter. El hombre con autodominio sabe que su reputación interna es su posesión más valiosa. Conclusión. La lealtad moderna no es sumisión, sino elección consciente. Es el compromiso de un hombre libre que decide dónde poner su peso y no se mueve de ahí. Recuperar este valor permite pasar de una masculinidad de competencia rapaz a una de arquitectura social, donde el hombre es el cimiento sobre el que otros pueden construir. Para forjar esta masculinidad superior basada en el autodominio, la lealtad debe entrenarse como un músculo. No es un concepto abstracto, sino una serie de victorias sobre los impulsos más bajos, el miedo, la pereza o la conveniencia. Aquí tienes 4 ejercicios prácticos para integrar la lealtad y el honor en tu estructura de carácter. 1. El ayuno de la crítica. Lealtad en la ausencia. La forma más barata de validación social es hablar mal de alguien que no está presente. El ejercicio. Comprométete a no decir nada de una persona que no le dirías a la cara. Si surge una conversación donde se critica a un aliado o a un principio que defiendes, tienes 2 opciones: defenderlo activamente o retirarte del círculo. Objetivo: entrenar la integridad. La lealtad se demuestra cuando el otro no está para agradecerla. 2. La micropalabra de honor. Muchos hombres modernos sufren de fugas de voluntad. Prometen cosas pequeñas que luego no cumplen. Llegar a una hora, hacer una llamada, seguir una dieta. El ejercicio.
Durante una semana, trata cada pequeña promesa como un contrato sagrado. Si dices que harás algo, hazlo sin importar si estás cansado o si no importa tanto. Objetivo: reconstruir la fides interna. Si no puedes ser leal a tu propia palabra en lo pequeño, no lo serás en lo grande. 3. El ritual del círculo de hierro. Identifica a las 3 o 5 personas clave en tu vida. Familia, mentores, amigos íntimos. El ejercicio. Define explícitamente qué significa serles leal en situaciones críticas. Ayuda financiera, defensa física, apoyo emocional. Una vez definido, actúa proactivamente. Llámalos o ayúdalos en algo pequeño antes de que lo necesiten. Pasar de la lealtad pasiva, estoy aquí si me necesitas, a la lealtad arquitectónica. 4. Examen de conciencia sobre el costo del honor. El autodominio se prueba cuando la lealtad tiene un precio. El ejercicio. Analiza una situación actual donde ser leal a tus principios te resulte incómodo. Un conflicto en el trabajo, una verdad difícil de decir. Toma la decisión que proteja tu honor personal, incluso si pierdes un beneficio inmediato. Dinero, comodidad o aprobación. Romper la dependencia de la gratificación instantánea. El hombre superior prefiere la pérdida material a la quiebra moral.